Y el tema que hoy veremos se titula La cruz de Cristo y el amor a nuestros enemigos. Vivir bajo la cruz significa que todos los aspectos de la vida del creyente deben estar iluminados por la cruz de Cristo. Todo lo que nosotros hagamos o dejamos de hacer tiene que estar iluminado por el acto glorioso de la cruz de Cristo. Lo que quiere decir que, como mi título indica en la enseñanza del día de hoy, la cruz de Cristo y el amor a los enemigos, tomaremos como fundamento el acto de la cruz, mostrando Dios su amor por sus enemigos, esto es nosotros que nos encontramos hoy sentados aquí, cuando no éramos creyentes, pero al mismo tiempo vemos su justicia, no pasando por alto el mal. Por lo tanto, esto debe iluminar nuestro entendimiento del amor hacia nuestros enemigos, de tal manera que deberíamos concluir que el amor a nuestros enemigos no debería, como quizás muchos han pensado, pasar por alto la justicia o el castigo que el mal merece. Entonces, la práctica del amor y la justicia, la misericordia y la severidad para así andar en el camino de la cruz son objetivos de esta enseñanza. Pues si debemos imitar a Dios y Dios mostró su severidad, pero al mismo tiempo su misericordia en la cruz, mostró su amor y su justicia al mismo tiempo en un solo acto, ¿cómo nosotros podremos, como cristianos, como hijos de Dios, hacer lo mismo? Por ejemplo, los cristianos deben ser pacificadores. Mateo 5:9 lo dice. Deben buscar la paz y seguirla. Primera de Pedro 3:11. Al mismo tiempo sabemos que la pacificación nunca puede ser una actividad puramente unilateral. ¿O no es cierto que a veces pretendemos en todas nuestras fuerzas la paz con todos los hombres, pero a veces no es posible porque para ver la paz tiene que haber un acuerdo entre dos personas? Nuestra intención puede ser el querer la paz, pero tal vez mi enemigo no la quiere contra mí. Y ahí es donde se presentan estas situaciones entre relaciones entre alguien que quiere el mal para mi vida, que me aborrece a mí, y Dios manda que tú lo ames y quieras el bien para su vida. Y también el otro condición limitante para la paz con nuestros enemigos, estar en paz con todos, es que en Romanos 12:18 dice que si es posible y en cuanto dependa de vosotros. O sea que la paz no siempre depende de una parte, sino que depende de ambas partes. Pero siempre que dependa de nosotros, la paz siempre va a estar abierta. Pero una paz entendida como la paz que también Dios trajo a nuestras vidas, en la que Él no pasó por alto el mal, sino que por medio de la cruz vemos que castigó el mal en Cristo Jesús. ¿Qué hemos de hacer entonces cuando resulta imposible vivir en paz con alguien que no está dispuesto a vivir en paz conmigo? Si queremos encontrar una respuesta, hemos de comenzar en la bienaventuranza de Mateo capítulo 5:9, que dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y es interesante ver aquí cómo el ser pacificador es conectado con la filiación de padre a hijo, de tal manera que podemos entender como una identidad que es vista en nosotros, que pretende mostrar la identidad de nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, es algo, la paz es muy característico, es una característica de nuestro Dios. Y si luego entonces somos hijos de Dios, deberíamos también mostrar esta paz. Sin embargo, si tomamos nuestro Padre Celestial como modelo en la práctica de la pacificación, de inmediato llegamos a la conclusión de que se trata de algo totalmente diferente a la paz que pasa por alto la justicia. Y es lo que desde el inicio he tratado de no desaparecer, sino dejarla siempre allí. El amor y al mismo tiempo la justicia. La paz que Dios obtiene no es nunca una paz barata, sino siempre costosa. Dios es, por cierto, el pacificador por excelencia para el mundo, pero cuando resolvió hacer la conciliación con nosotros, sus enemigos, los que nos habíamos rebelado contra Él, Dios hizo la paz por medio de la sangre de la cruz de Cristo.
reconciliando con nosotros y a nosotros con Él, le costó nada menos y nada más que la dolorosa vergüenza de la cruz. No tenemos ningún derecho a esperar, por consiguiente, como cristianos, que podemos dedicarnos a la obra de la conciliación sin algún costo para nosotros. Siempre va a haber un agravio, porque por lo tanto Dios, como recibió en sí mismo el castigo en su Hijo Jesucristo de sus enemigos, o sea, Él no castigó en sus enemigos a los enemigos, sino que castigó a su propio Hijo Jesucristo. Pero vemos allí que hay un juicio, pero también vemos el amor para con nosotros sus enemigos. Si ven el juego de palabras, que hay un amor para con sus enemigos, pero no pasando por alto su maldad, sino trayendo el justo pago por ello, por lo que su naturaleza no puede pasar por alto el mal. Y es ahí lo que quiero traer a aclaración. El cristiano no debe tampoco pasar por alto el mal. Entonces hay que aclarar, y en el desarrollo de la enseñanza, a qué es lo que nos está llamando el versículo con amar a nuestros enemigos, y de qué manera yo puedo amar a mi enemigo sin pasar por alto el mal que está haciendo. Esa es la complejidad de pronto del mensaje, porque se ha entendido que amar al enemigo es pasar por alto el mal que se ha ejecutado. Pero el amar a mi enemigo es no buscar la venganza por mano propia, con un corazón lleno de maldad, amargura, ira y rencor contra el que me ha hecho el mal. Ese es el llamado que quiero dejar claro con la enseñanza del día de hoy. Que el amar a nuestros enemigos implica no una venganza por mano propia, no es la búsqueda desesperada del sufrimiento del que me ha hecho el mal, no es declarar maldición al que me está maldiciendo, sino todo lo contrario. Pero esto no exime de la responsabilidad en diversos casos en el que ha implicado o ha incurrido en un mal, que él pague justamente por el mal que ha ejecutado. Y más adelante aclararemos esto, de qué manera Dios a nosotros nos ha permitido estar en esta línea como tan delgada, porque Dios solamente es quien conoce los corazones, y hasta qué punto cuando nosotros, ante el agravio de un enemigo hacia nuestra integridad física, cuando nosotros denunciamos esto, hasta qué punto lo que estoy buscando yo es que tengo un rencor en mi alma profundo contra la persona, y hasta qué punto yo puedo tener la capacidad sobrenatural de que mis emociones no estén direccionadas a buscar el mal de mi enemigo, sino inclusive a ver que por medio de la justicia él pueda ver que los actos malos tienen consecuencias, y que esa consecuencia tal vez temporal no es comparable con la consecuencia eterna, de la cual Dios lo puede librar si esta persona llegase a arrepentirse. Los seguidores de Jesús nunca tienen el derecho de vengarse ni de negarse a perdonar. ¿Cuántas veces debemos perdonar al que nos hace un agravio, sea un hermano o inclusive un enemigo que nos pide perdón? El perdón nunca se debe reservar. Todo aquel que se acerca a nosotros pidiendo perdón, obviamente un hermano en la fe, estamos obligados a perdonar a ese hermano, sea cual sea lo que él haya cometido contra nosotros. Pero esto no solamente tiene este alcance, el alcance llega inclusive a los que son nuestros enemigos. Si nuestro enemigo llegase en algún momento a pedir perdón, también estoy obligado siempre a perdonar. Y aquí es donde viene otra complejidad del tema. El perdón al enemigo implica que yo no prosiga con las consecuencias a su acto por medio no de mi propia mano, sino de algún ente externo a mí que Dios haya colocado para traer justicia en la sociedad, entiéndase como las autoridades civiles. Esa es la claridad que se busca. El incentivo para la pacificación es el amor, pero si se ignora la justicia degenera en mero apaciguamiento, algo que es incompleto y algo que no es perfecto. Perdonar y pedir perdón son ambos ejercicios costosos. Toda pacificación cristiana auténtica exhibe el amor y exhibe la justicia, de la manera como Dios exhibió el amor y exhibió la justicia. Y veamos un poco en dos esferas distintas
el tema de la disciplina, llamémosle castigo también, en la familia, en la iglesia, y después saltaremos a la vida civil. En la familia sabemos que los padres cristianos han de querer también mostrar la cruz en su educación con sus hijos, en la disciplina con sus hijos. Y entendemos y es sabido para nosotros que cuando un padre disciplina el mal cometido por su hijo, no es por venganza propia, ni es con la intención de destruirlo. La disciplina de un padre hacia su hijo busca es la corrección de su mal accionar, y es más, es una muestra de amor. Inclusive la Biblia enseña que nuestro Padre Celestial, a quien no corrige es porque no le ama, y al que le ama y al que corrige es porque lo ama, ¿cierto? O sea que la disciplina es muestra del amor de Dios a nuestra vida, no una venganza de Dios. De la misma manera podemos ver en la relación de la iglesia. En la iglesia el castigo o la disciplina que se hace sobre un hermano que ha pecado y que luego del proceder de Mateo 18, la disciplina que busca, primero ve tú con tu hermano en secreto y le comentas acerca del mal que ha hecho para que él se arrepienta. Si no te escucha, ves y llama a los testigos, si no prosigue, usted entiende todo hasta la última instancia en la que se debe llegar a la disciplina, en lo que la persona es expulsada de la iglesia y las puertas pues son cerradas para él. Hasta ese punto es la última instancia en que Dios nos manda como iglesia a ir desarrollando la disciplina. Pero aún en ese caso, que pareciera ser contrario al amor de Dios, Pablo, inclusive con expresiones fuertes como entrégalo a Satanás, hablando de una persona de la iglesia, vemos que la motivación que él expresa en el pasaje es para que aprenda a no blasfemar, que es entendido, si alguien aprende a no blasfemar, es algo positivo para su vida. O sea que aún esa expresión de entregarlo a Satanás para que aprenda a no blasfemar, no va con el deseo de destruirlo, sino para que en medio de ese sufrimiento, apartado de la iglesia, él pueda reflexionar del mal que ha hecho. Y esa es la forma como la iglesia lo está amando a él, rechazándolo. Si se dan cuenta cómo el juicio y el castigo y la disciplina buscan en el hermano, en ese punto extremo, no estoy hablando desde el comienzo del desarrollo de la disciplina, porque el principio es hablar con tu hermano, con dos testigos, ya ustedes manejan ese concepto, pero a la última instancia, tenlo por gentil o publicano, y aquel que se llame cristiano y practique las obras y del mal, tenlo por gentil y publicano. O sea, es un punto en el que, si se dan cuenta, es muy fuerte la disciplina. Pero como iglesia, lo que estamos buscando es que esa persona, en medio de la disciplina, Dios regenere su corazón, le traiga luz, arrepentimiento. Y si esa persona vuelve a tocar las puertas de la iglesia arrepentido, la iglesia está en la obligación de abrirle la puerta a ese hermano y amarlo. Y no hacer reservas con él, sino amarlo y perdonarlo de la manera como Dios hizo con nosotros cuando éramos enemigos con él y nos perdonó. Entonces, Pablo en esa parte dice que cumplir la ley, toda acción disciplinaria había de exhibir el amor y la justicia de Dios. La parte de incluso el entregar a Satanás, expresión con la cual presumiblemente Pablo se refería a la excomunión de un pecador flagrante, tenía un propósito positivo, ya que sea que aprendiendo a no blasfemar, 1 Timoteo 1:20, y también a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Y ahí el pasaje habla acerca de si el cuerpo es destruido para que el espíritu sea salvo, dando a entender que se tenía una noción de que Dios podría traer una disciplina física sobre esa persona. Esto es enfermedades sobre la persona que incurre y llega a esa instancia. Y fíjense que en medio hay como un entendimiento de que en medio del sufrimiento de la enfermedad traída, en este caso particular, no que siempre la enfermedad de ese origen, pero en esto que estamos hablando hoy es posible, según el pasaje y lo que expresa Pablo, que habían enfermedades que venían a personas por consecuencia de su pecado, de su rebelión. Y fíjense que dice el pasaje, a fin de que el cuerpo sea destruido para que el espíritu sea salvo, dando a entender que aún eso
estaba llevando, no sé, no en todos los casos, pero en algunos casos, a ese hermano a recapacitar, pero sin aún ser eximido del castigo físico que Dios trajo a su vida, pero salvando su alma, salvándolo para vida eterna, pero sufriendo las consecuencias de su acto en la vida terrenal. La pregunta, ¿Dios amaba a esa persona mientras estaba siendo disciplinada? Si terminaría la disciplina con la salvación de su alma, no creo que no lo amaba. Claro que amaba a esa persona. Ahora, ¿cómo hemos de reaccionar ante los que nos persiguen y obran como enemigos? Romanos 12 y Romanos 13 habla mucho acerca de ese tema. ¿Qué nos piden las misericordias de Dios? ¿Cómo tendría que afectar nuestra conducta la cruz, en la que la misericordia de Dios brilla en su máximo fulgor? En Romanos 12 y 13 son particularmente instructivas las 4 referencias de Pablo al bien y al mal. En Romanos 12, 9 dice lo siguiente: aborreced lo malo y seguid lo bueno. En Romanos 12, 17 dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. En Romanos 12, 21 dice: no seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vence con el bien el mal. Y Romanos 13, 4 que dice: el magistrado, hablando de las autoridades civiles, es servidor de Dios para tu bien. Hablándole al creyente. Es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Las autoridades civiles en las naciones están colocadas según las Escrituras para vengar al que hace lo malo. Por lo tanto, la venganza es prohibida al cristiano, pero es delegada a una autoridad civil. O sea, que la venganza inherentemente no es mala, porque la venganza es el pago al mal. La venganza es mala cuando es ejecutada por nuestras propias manos. Si estamos de pronto entendiendo la diferencia. Y es allí el llamado al amor a nuestros enemigos, es el llamado a amarlos, buscar el bien para ellos, orar por ellos, no maldecir, no pagar mal por mal. Pero fíjense que Dios coloca aquí un llamado y coloca como las autoridades civiles como aquel que es vengador de Dios al que hace el mal. Luego entonces, ¿será que un cristiano puede denunciar ante las autoridades el mal que su enemigo está efectuando sobre él en algunos casos? Si no está pecando. ¿Por qué hago esta claridad? Porque es posible y se ha encontrado que es difícil esto y se cree que de pronto el perdón y el amor al enemigo implica que yo no haga denuncias. Porque si yo hago denuncias, no estoy amando ni he perdonado. Entonces, allí es donde está el equilibrio. Entonces, si vemos a una persona haciendo una denuncia, vemos, él te pidió perdón, sí, él me pidió perdón y lo perdonaste, sí, lo perdoné. Entonces, ¿por qué estás denunciando? No deberías hacer eso. Ahí viene el conflicto, donde de pronto, por no entender estas dos esferas de la privada, de nosotros como individuos con el enemigo mío, el trato que yo tengo directamente con él y el trato que puedo llegar a tener con él por medio de una autoridad, siguiendo el patrón de la Escritura, que todo mal debe ser castigado. Primero, lo que yo mencionaba, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Esta yuxtaposición del amor y el aborrecimiento suena incongruente, porque Dios dice, ama, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Normalmente los consideramos como cosas mutuamente excluyentes. El amor expulsa el odio y el odio expulsa el amor. Pero la verdad no es tan simple. Cuando el amor es sin fingimiento, o sea, sin hipocresía, entonces es capaz de discernir moralmente. Jamás supone que el mal no lo sea, ni lo pasa por alto livianamente. Hacer transacciones con el mal es incompatible con el amor. El amor procura el bien superior de los demás y por lo tanto odia el mal que lo entorpece. Dios aborrece el mal porque su amor es amor santo. También nosotros debemos aborrecer el mal. Segundo, el mal no se debe pagar con la misma moneda. No paguéis a nadie mal por mal.
no os venguéis vosotros mismos, amados míos. Versículo 17 del capítulo 12 de Romanos. La venganza y la represalia están absolutamente prohibidas al pueblo de Dios. Devolver mal por mal no es más que agregar un mal a otro. Y si odiamos el mal, nosotros odiamos el mal, porque lo acabamos de decir en el punto anterior. ¿Cómo podemos agregar más mal pagando mal por mal? No tendría coherencia. Tercero, el mal ha de ser vencido. Como hijos de Dios aborrecemos el mal y nos negamos a tomar represalia. Mejor aún es vencer o sobreponerse al mal. No sean vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cómo hacemos esto? Lo ha indicado Pablo en los versículos anteriores, haciendo eco a otras palabras tomadas del Sermón del Monte. Jesús había dicho, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Ahora Pablo escribe, bendecid a los que os persiguen, y si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Debes desearle el bien a los demás mediante el recurso de bendecirlos y hacerles el bien sirviéndolos. En la nueva comunidad de Jesús, las maldiciones de nuestra boca a nuestros enemigos son cambiadas por bendiciones. Las maldiciones en nuestra boca. Es que por coherencia no, a un enemigo no lo vas a un amigo, a un hermano en la fe no lo vas a maldecir. Pero la pregunta es, ¿al enemigo es cambiado? También es cambiado. No debe haber en el cuerpo de Cristo expresiones de maldición hacia nuestros enemigos. Nunca deberíamos decir, maldigo a fulano, o maldito tal, o maldito sea lo que sea, enemigo. Sino orad por ellos, como dice la Biblia, bendecirlos y pues con nuestra palabra bendecir, no maldecir. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Debemos desearle el bien a los demás mediante el recurso de bendecirlos. En efecto, la oración purga la malicia del corazón. Esto es interesante, cuando la dice orar por nuestros enemigos, la oración cumple el efecto en nuestras vidas de purificar el corazón de lo malo. Porque cuando tú doblas rodillas en tu casa y tú oras por aquel que ha hecho un mal hacia ti y tú pides a Dios, Señor, bendícelo, trae a su vida salvación, muestra el mal que está haciendo, Señor. Inclusive, ¿por qué no orar no solamente por la salvación? Porque a veces creemos que nada más el orar por nuestros enemigos es, Señor, sálvalo para que no vaya al infierno. No, es si nuestro enemigo está enfermo, Señor, si es tu voluntad, Señor, sánalo. Así como si estuviéramos orando por un hermano. Orar por nuestros enemigos, buscar su bien. Si ven la magnitud de esto y donde nuestro corazón de pronto es llevado a un punto en el que hasta a veces chocamos con estas verdades, aún siendo cristianos. ¿Cuántas personas aquí tienen en su lista de oración una lista que diga enemigos? Y tienen nombres de personas con nombre propio. Y todas las noches hacen una oración por sus familias, por esas personas, por la salvación de ellos. Eso es a lo que nos están llevando de manera práctica este llamado de orar por nuestros enemigos. Orar por su bien, orar por la salvación de ellos. Oramos por la iglesia, por nuestras autoridades, por los pastores, eso es fácil. Pero añadir un espacio en nuestra lista de oración por nuestros enemigos, por los que buscan el mal a nuestra vida, por los que nos aborrecen. Sería algo que Dios nos ayude con esta labor, que de por sí, leyendo sobre esto a John Piper, él decía que esto era algo sobrenatural. Que hacer esto no crean que es algo que nuestra fuerza se puede hacer. Y aunque nuestra teología y nuestra doctrina entiendan, sí, porque Dios es justo y amor, y la justicia de Dios y el amor mostrado en la cruz, y entonces yo soy hijo de Dios y imito esto. Cuando llegamos de la ortodoxia a la ortopraxis, a hacer la práctica de lo que hemos creído, ahí es donde nos confrontamos y vemos realmente si estamos viviendo lo que nosotros creemos. Ahora, en efecto, la oración purga la malicia del corazón. Los labios que bendicen no pueden simultáneamente maldecir. Y la mano ocupada en el servicio está impedida de tomar venganza por mano propia. Y cuarto, el mal ha de ser castigado. Si nos detuviéramos con las primeras tres actitudes hacia el mal, seríamos culpables de la gran selectividad en la enseñanza bíblica. Una parte sí, la otra no.
Por consiguiente, en un desequilibrio. Porque Pablo procede a escribir sobre el castigo del mal por el Estado, por las autoridades civiles. Todos los lectores atentos de estos capítulos notan el contraste que contiene e inclusive sus aparentes contradicciones. Se nos dice que no debemos vengarnos por nosotros mismos, pero también dice que Dios es el que vengará. Por otra parte, se nos dice que no debemos tomar represalias contra nadie y devolver mal por mal, y también que Dios es quien tomará las represalias. Capítulo 12 de Romanos 17 al 19. De modo que la venganza y las represalias primeramente son prohibidas al cristiano individual, pero son luego atribuidas a Dios. Y si entendemos las autoridades civiles como el ministro de Dios para traer justicia, a las autoridades civiles. ¿Nos resulta intolerable esto? Por cierto que no. La razón por la cual se nos prohíben estas cosas no está en que el mal no merezca castigo. Claro que lo merece y debe ser castigado, pero es prerrogativa de Dios castigar directamente o por las autoridades civiles, no por nuestra propia mano, que sería venganza propia. Y es allí a lo que el cristiano está llamado a no hacer, a no tomar venganza por mano propia. Bueno, hasta este punto hemos concluido. Primero, hemos de decidir en nuestras relaciones esa combinación de amor y justicia que caracterizó la sabiduría de Dios en la cruz. Hay que imitar a nuestro Dios. Segundo, el cristiano no puede sentir odio contra su enemigo ni deseos de vengarse por mano propia, sino amarlo, orar por él, bendecirlos de corazón y dejar en manos de las autoridades la venganza de Dios. Por lo tanto, no es incompatible con el amor a los enemigos el denunciar a los enemigos ante las autoridades, puesto que debemos mostrar el amor y la justicia. 3. Vimos el castigo de los padres a sus hijos o la disciplina como una muestra de amor, por lo tanto no incompatible cuando el castigo busca corregir el mal para su bien y el bien de los demás. 3. Vimos que la disciplina en la iglesia al amado hermano en pecado con el fin de restaurarlo. Lo disciplinamos porque lo amamos y lo queremos y queremos su bien. Si lo dejamos sin disciplina, si una iglesia ante un evento de disciplina no efectúa la disciplina, ¿qué deberíamos concluir si la disciplina es igual a que la iglesia lo ame? Que la iglesia no lo ama. Por lo tanto, iglesias que hoy no están ejecutando la disciplina en amor, es iglesia que no está amando a los que van a esa iglesia. Porque la disciplina es muestra del amor de Dios y muestra del amor de la iglesia sobre la comunidad. Entonces a veces hay que tener clara esa parte, una disciplina obviamente bíblica, direccionada, con amor, no por venganza, sino buscando que el hermano se arrepiente y venga nuevamente a los pies. Una pregunta, hermanos, ¿estás amando a tu prójimo? ¿O repites la doctrina, y yo le colocaba aquí, doctrinas de demonios, que enseña a amar a tu enemigo, pero aborrecer a tu enemigo? Le titulo doctrina de demonios porque es una doctrina que ni siquiera está en la Biblia, antibíblica. Y es una enseñanza tomada como veraz para el pueblo judío y por boca de los fariseos y escribas. Ellos enseñaban al pueblo de Dios, ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. Totalmente contrario a lo que yo he explicado hasta este momento. Los escribas y fariseos eran expertos adaptando y torciendo la ley para sus propios fines. La lógica del fariseo era algo así. Ellos medían las cosas a la luz del estándar moral que ellos tenían. Si ellos tenían que amar al prójimo, pero ellos se veían impedidos de poder amar al que le hacía mal, luego entonces el prójimo no tenía que ser mi enemigo. Porque como yo no puedo hacerlo, entonces no debe ser así. Porque ellos trataban de ajustar también el estándar, lo bajaban al nivel en que podría ser cumplido por ellos, en vez de todo lo contrario. El estándar está tan alto para llamarnos a nosotros, a humillarnos y pedirle, Señor, aquí veo un mandato difícil para mí de cumplir, ayúdame a poderlo vivir, a poderlo de corazón poner en práctica, pero no era la actitud de ellos. Ellos lo que hicieron fue bajar el estándar, tergiversando tal vez algunos pasajes del Antiguo Testamento. Ellos, aquí yo leía un comentario que hacía Sujel Michelén en Levíticos 19,
del 17 al 18 dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. ¿Qué requería Dios de su pueblo? El amor al prójimo como a ti mismo. Pero ellos limitaron la palabra prójimo al que quiere el bien para mí. El alcance de la palabra prójimo es el que quiere el bien para mí, pero el prójimo es el que te aborrece, es tu prójimo también. Entonces, estos hombres limitaban el alcance de esta palabra por el tema del orgullo que tenían en su corazón al ver que no podían cumplir el mandato. Era una lógica inclusive hasta infantil, porque es como decir que yo le digo a mi hijo: no golpees a tu hermano, no pelees con tu hermano, y en la tarde de pronto me llama un vecino diciéndome que mi hijo golpeó al hijo de mi vecino. Y entonces cuando voy a regañar a mi hijo, yo le digo: yo te dije que no, y él me frena en medio de la corrección que voy a dar. Me dice: pero tú me dijiste que no golpeara a mi hermano, tú no hablaste del hijo de mi vecino. Así que esa más o menos fue la forma infantil de ver la cuestión. Pero fíjense que solo basta leer algunos pasajes del Antiguo Testamento y darnos cuenta que el amor a nuestros enemigos no es algo que Cristo trajo como algo nuevo. Eso es algo que siempre ha estado. Nuestro Dios es el mismo del Antiguo Testamento, es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Y vemos, por ejemplo, en Levítico 19:33, cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros. Y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Esa idea de que nada más al judío, entre judíos nos amamos y el que no es judío no nos amamos, con este pasaje se cae por tierra. Deuteronomio 10:19, amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en tierra de Egipto. Proverbios 25:21 al 22, si tu enemigo tiene hambre, este versículo sí lo estoy leyendo en Nueva Versión Internacional. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Nada nuevo en lo que estamos diciendo en el Nuevo Testamento. Ya en Proverbios se estaba diciendo. Proverbios 24:17 y 18. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Esto se escucha. ¿Cuántas veces, si hay un enemigo o alguien que va en contra de nosotros y vemos que le salió algo mal, tú tienes una pizca de gozo o deleite de que le esté yendo mal a nuestro enemigo? Mira lo que dice Proverbio: cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Tremendo ese llamado a nosotros. Éxodo 23:4, este me gustó mucho. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, ¿te lo llevas a tu casa, lo cocinas y te lo comes? No, lo vas a tomar y vas a ir a la puerta de tu enemigo y le vas a tocar. No sé si le vas a decir enemigo, no sé cómo, ahí sí te lo dejo a ti cómo le vas a decir, pero le vas a entregar el asno encontrado de él, que se le perdió, que él de pronto ni sabe que se le había perdido, y tú sabiendo que es tu enemigo, lo buscas y le dices: enemigo, toma. No, mentira, no sé cómo le vas a decir ahí, pero vas a acercarte a él buscándole el bien, dándole esto: si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. Yo creo que hasta aquí, en este versículo, en Éxodo 23:4, estamos viendo un poco de lo que estamos leyendo ahora del amor a los enemigos. Hacer bien, procurar el bien, orar por ellos, no maldecir, sino bendecir a los enemigos. Creo que está quedando claro esta parte. Pero también había algo que quisiera aclarar, y era que los fariseos hacían algo y no distinguían el plano personal del plano divino. ¿Por qué hago esta claridad? Porque si bien es cierto que debemos amar a los enemigos, en el Antiguo Testamento vemos Dios mandando al pueblo de Israel a destruir naciones enteras. Y pareciera haber ahí como una aparente contradicción entre esto de que si Dios manda amar a los enemigos, porque está mandando al pueblo de Israel a arrasar con una nación. Y tal vez aquí lo que pasaba en el fariseo era que él no distinguía entre el plano personal
y el plano divino. ¿Cómo así plano divino? Tenemos que recordar que el pueblo de Israel era una nación teocrática y que Dios traía su juicio al planeta por medio de su propia nación. Entonces, cuando Dios tenía sus enemigos, traía juicio sobre ellos por mano de su propio pueblo. Por lo tanto, no es incompatible con que Dios, haciendo juicio por ser el rey directo en la nación de Israel, porque era una nación teocrática, trayendo el juicio. Y también cuando leemos un poco de las oraciones imprecatorias, estas oraciones en las que vemos a David orando como para castigo y juicio sobre su enemigo. Y vemos que, por ejemplo, en Salmo 139, 19 al 24, vemos el pronombre tú que hace David en la oración. En Salmo 139, versículo 19 al 24, cuando dice, de cierto Dios harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. O sea, no la están diciendo contra mí, la están diciendo contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre, no en vano mi nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen. ¿Ustedes se dan cuenta? El pronombre es hacia Dios. Y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Pero fíjense que no era un enemigo, no era un plano personal el que estaba él hablando aquí, sino un plano divino entre los enemigos de Dios, y entendiendo en el contexto de que era en Israel, en un contexto de una autoridad, de un gobierno teocrático. Uno de los problemas de los fariseos y escribas fue llevar las imprecaciones de David al honor de Dios al plano personal. Y aquí quisiera de pronto concluir con estas palabras. Si eres cristiano, sufre el agravio. Frena la tendencia natural y pecaminosa del corazón humano de devolver mal por mal. De hecho, debe llegar más lejos, dice Cristo, y hacer el bien a los que te hacen daño y al que te ha ofendido. No es de cristianos actuar con indiferencia hacia el que nos hiere. Eso no es de cristianos. Hay personas que tienen tan alto concepto de su propia dignidad. Fíjense que el trasfondo de ese pasaje, el amor a los enemigos y el buscar la represalia por mano propia, el corazón allí es que tenemos un alto yo. El concepto de la dignidad de nosotros está tan elevado que no podemos resistir ningún agravio y no podemos, que cualquier persona que nos ofenden, ya eso, ¿cómo así? A mí es como que algo que nos afecta tanto, pero es porque tenemos un yo tan grande, un yo tan alto, y que contradice a veces lo que dice, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. O sea, el llamado en esta enseñanza también es a reflexionar en que como cristianos no buscamos la venganza por mano propia. El cristiano no puede ser indiferente a algo. El cristiano no está llamado simplemente a no buscar y refrenar el mal para vengarse por mano propia. Porque hasta ahí pudiéramos decir que la tarea es en el primer paso. Pero el segundo paso es no solamente pasivamente dejar de hacer, sino activamente hacer el bien. Porque tal vez muchos podríamos decir, no, pero a mí me hicieron, yo no me vengué, yo pasé por alto eso, yo nunca más le dije nada, ni oro por él, no. El llamado es orar por él, buscar el bien de él de manera activa. De manera activa, como decía ahorita en el ejemplo de la oración, una lista de oración donde tengamos una lista por nuestros enemigos, oremos en la noche, la mañana por nuestros enemigos, por el bien de ellos, para que vengan a salvación. Y también, ¿por qué no? Como decía, orar también por si nuestro enemigo está enfermo, Señor, si es tu voluntad, por el bien de él en general. Claramente, el principal de los bienes es la salvación de su alma. Orar para que Dios produzca en él el arrepentimiento, pero no llenar nuestro corazón de odio y de rencor hacia esa persona, porque estaremos pecando nosotros. El Señor está hablando aquí de echar a un lado esa alta estima que tenemos de nosotros mismos, que nos hace pensar que todo aquel que nos ha hecho daño debe recibir su merecido. Es acerca del yo que Cristo habla aquí y del lugar que debe ocupar ese yo en nuestra vida si somos cristianos. El creyente ha muerto al yo, ha muerto a sus deseos, a sus propios intereses, a su voluntad para seguir los deseos, los intereses y la voluntad de Cristo. El espíritu vengativo,
revela un yo que aún está muy vivo y que no ha muerto en nosotros. El problema de las personas vengativas es que tienen un alto concepto de sí mismas. Ellas creen que valen mucho y por eso se comportan así, cuando alguien los ofende o alguien los daña en algún sentido. ¿Y qué dice Cristo? Si eres cristiano no debes actuar así. Viniste a mí pidiendo perdón porque entendiste que eras pecador. ¿Por qué fuiste a Cristo pidiendo perdón y buscando la salvación? ¿Por qué entendiste que eras pecador? Porque entendiste que merecías el infierno. Y lo que Cristo está diciendo es, ¿por qué se comportan ahora con tanto orgullo? ¿Por qué se creen la gran cosa? ¿Por qué nos creemos la gran pieza? ¿Por qué reaccionamos como si fuéramos tan importantes? Esa es una contradicción. Si han aceptado que son pecadores que merecen el infierno, ¿por qué se ofenden con tanta facilidad? ¿Por qué se les hace tan difícil perdonar? ¿Por qué se les hace tan difícil sufrir el agravio? Dios nos está recordando que el verdadero cristiano no solo debe estar dispuesto a sufrir el agravio y a suprimir su espíritu vengativo, sino también debe estar dispuesto a amar a aquel que le ha hecho daño. Hay un ejemplo que quería leerles. En 1567 el rey Felipe II de España designó al duque de Alba como gobernador de la parte baja de España. El duque era un cruel enemigo de los protestantes, así que no tardó en usar su posición para perseguirlos. Y cuenta la historia que en una ocasión se dictó sentencia contra un cristiano que tuvo que huir en medio del invierno, y dice la historia que este era seguido de cerca por un soldado que lo perseguía hasta que llegaron a un lago congelado. El creyente pudo pasar el lago sin problemas, pero tan pronto llegó a la otra orilla, escuchó que el soldado había caído en el agua congelada, en el agua fría, y estaba pidiendo socorro. ¿Qué hacer? Devolverse era poner en riesgo la vida, no devolverse era dejar a ese hombre morir. A este cristiano no le importó ser capturado y torturado, aún caer ahí mismo en el hielo quebradizo, y volvió a rescatar al hombre que lo perseguía. Volvió a rescatar al hombre que lo perseguía porque estaba pidiendo socorro, que se estaba ahogando minutos antes. Y vemos allí el amor a nuestros enemigos. Y tal vez es muy improbable que un caso tan como acabo de narrar sea literalmente vivido en nuestras vidas. Pero nosotros diariamente, no crean que esto es casos extraños, diariamente, cuando estamos en la calle, cuando en el trabajo, con compañeros, con nuestros jefes, en todas partes puede haber una persona que ustedes se han enterado que buscan el mal para ustedes. Y cuando tú sepas eso, de acuerdo a la enseñanza de hoy, tú no tienes que buscar el mal de él, ni el bien, sino buscar el bien de él, orar por él. Y cuando tú veas que estoy buscando, por ejemplo, parecen cosas pequeñas, pero ahí está el corazón pecador. Si en un trabajo necesita alguien un informe y el informe tú sabes que tú lo tienes y como tú sabes que es tu enemigo y está desesperado buscando y tú, no le voy a dar el informe para que no lo entregue a tiempo y le vaya mal. Y eso se escucha, pero ¿cuántas personas de pronto no harán eso? Con el deseo de que, como él es mi enemigo, yo el informe lo tengo aquí, yo simplemente me voy a hacer que no lo he visto para que a él lo regañe en el trabajo, no ve los resultados que tiene que dar sabiendo que yo podía ayudarlo. ¿No? El informe que tú requieres aquí lo tengo, mira. Y saben que eso muestra verdaderamente nuestra fe. Inclusive, hasta Dios puede usar eso para mostrar el Dios en que nosotros hemos creído. Que nos perdonó a nosotros y de esa manera, y nos amó a nosotros siendo enemigos de Él, y de esa manera también nosotros lo amamos a los enemigos de nosotros. No sé si alguien tiene algún comentario, algún aporte, alguna pregunta acerca del tema. Yo estaba preocupado porque a mí me dijeron que iban a haber bastante preguntas. Pero bueno, ya va la primera y el hermano... No se preocupe, hermano, es un aporte. Bueno. Bueno, hermano, excelente exposición. Quiero aportar algo que la mayoría de los creyentes e incluso los no creyentes, los impíos, se hacen. Y es, ¿cómo siendo Dios un Dios de amor, hay tanta maldad en la tierra? La respuesta a esta pregunta es porque Dios, a través de la maldad, empieza a castigar a los impíos.
a través de la maldad Dios castiga al impío. Y a través de esa misma maldad Dios purifica al creyente. O sea que la maldad, entre otras cosas, Dios la permite porque si no existiera la maldad, no se purificaría la iglesia. Y otra cosa que quiero aportar es que el mismo impío en su corazón, como dice Romanos 2, 14 al 15, dice que los gentiles que por naturaleza hacen lo que es de la ley, ellos siempre en su corazón impío, no conocedor de Dios, ellos tienen una tendencia siempre de hacer justicia. Es decir, ahora estamos viendo los violadores de los niños y de las niñas, incluso hasta jóvenes violando niñas. Pero la gente impía que no conoce a Dios dice, tiene que pagar lo que hizo. O sea, dentro de su mismo corazón, lo que dice Romanos 2 del 14 al 15, está Dios mostrando la justicia, la ley, la obra de la ley en sus corazones, acusándole a sus conciencias de que algo está pasando, algo está mal. O sea, el mismo impío clama por justicia. Y lo otro, ya para terminar, es que me preocupa algo de nosotros los creyentes, la iglesia, y es que nosotros somos de los que pensamos que se puede hacer justicia hacia uno, pero estamos dejando pasar de hacer justicia hacia otro. Esa es la tendencia de nosotros. O sea, si nosotros pensamos así, entonces la justicia debe ser para todos, porque justicia es darle a cada uno lo que se merece, el pago que se merece. Entonces, me preocupa ahora en nuestra nación Colombia, y ahora que estamos en el tema de que no hay fiscal, etcétera, de que nos estamos gobernando, que la justicia humana debe hacer justicia, y si es para todo el mundo, me preocupa que la iglesia esté en una posición que dice, vamos a hacer que se haga justicia sobre estos grupos alzados en armas. Estamos hablando del caso Santry, por decir, no quería meter política aquí, pero valga el aporte suyo para yo también aportar esto, porque hacemos justicia para unas cosas, para unos, que se pague, que Santry pague lo que hizo, que violó tantas niñas. Y sí, eso es cierto. Pero ¿qué se dice de aquellos que están montados en el mismo estado, que nos están gobernando, que están en la Cámara y el Senado, que prácticamente están llenos de pura gente que también ha cometido delitos de lesa humanidad? Y me preocupa que la iglesia defienda a esa gente diciendo que ellos que para ellos no caiga la justicia, pero para los otros grupos sí. Entonces ese es el gran interrogante que quiero dejar en esta mañana. No sé si alguna persona quiera hacer algún comentario acerca de lo que el hermano comenta, o algún aporte o pregunta. Hermano Lincoln, la pregunta es mía, no sé si un abogado aquí me lo podrá responder. Por ejemplo, nosotros perdonamos a la persona que nos ha hecho una injuria o un agravio, pero resulta que hay la justicia civil y esa es una parte que la persona que cometió el delito, lo que conlleva esto es justicia penal. Entonces la pregunta es esta, nosotros debemos seguir como una especie de un acompañamiento a esa persona que cometió el delito o la injuria contra nosotros. ¿Cómo hacer un acompañamiento? Por lo menos, o sea que el proceso se lleva a cabo, digamos las indagaciones, todas esas cosas, y de pronto nosotros como cristianos deberíamos estar como aportando hacia la justicia civil, decir, bueno, yo a esta persona la perdoné. O sea, es que, como decía al principio, el amor de Dios y su justicia se mostraron en el sacrificio de la cruz, en la cruz. Y que ese era el patrón, ese fue pues el argumento para nosotros, de la misma manera mostrar el amor y la justicia con nuestros enemigos. Entonces el amor y el perdón hacia el que nos hace, en el caso que usted está comentando, no implica que yo refrene el procedimiento penal que se deba al acto que la persona cometió. Pero el decirle perdonar a la persona, miren, yo veía hay un video en internet sobre un caso donde un hombre mató a 27, creo que 27, 28 mujeres. Y el caso fue que él era pena capital. Él iba a la silla eléctrica. Entonces él confesó y le redujeron a cadena perpetua.
Y entonces en los juzgados, como hay una parte en donde los familiares de las víctimas como que le dan un momento para dar unas palabras al condenado. Entonces pasaron las 27 familias, ¿verdad? Y cada una le decía: yo te odio, yo te detesto, ojalá te pudres en el infierno, tú no tienes perdón de Dios, deseo el mal, ojalá te... Todas las familias dijeron lo mismo. Y hubo un señor que pasó, un señor bastante mayor, y él decía que había muchas personas ahí que lo odiaban y lo aborrecían. Y mientras todos los demás le confesaban eso al victimario, él decía, él estaba con la cara como de piedra, así normal, todas las palabras de ofensa a él. Pero cuando llegó este señor y dijo: todos aquí te odian y te aborrecen, pero yo no. Y dijo: y tú has hecho que vivir lo que yo creo sea difícil. La sentencia se ejecutó, fue para la cadena perpetua y todo, pero él confesó ahí: te perdono y no te aborrezco ni te odio. Entonces sí vemos cómo él confesó eso hacia el enemigo, pero eso no anuló el proceso de la cadena perpetua que él merecía por el acto que él cometió. Entonces no sé si de pronto da un poco de respuesta a la inquietud que tenía la hermana. No sé si alguien más tiene de tiempo, ¿cómo estamos? Todavía, bueno, otro aporte. No sé si el último o hay dos más. Ok. Yo pienso que ese sentimiento inicial, por ejemplo, ponernos en el lugar, ni Dios lo quiera, de una mujer que le han violado la hija de una forma cruel, en el momento en que ocurre decirle al que lo hizo: te perdono, es muy difícil. Yo creo que es un proceso y que esa rabia que se exterioriza es como el sentimiento normal del ser humano, que hay que pedirle a Dios que le dé las fuerzas necesarias para llegar a perdonar. Y perdonar es un acto interno de renunciar a ese resentimiento, a ese rencor y a ese odio, pero es un proceso que requiere la ayuda divina. O sea, humanamente decirle: yo te perdono, y empezar a orar por ti, que Dios te perdone y que te salve, eso es un proceso. Pienso que pues hay que ser realista con los sentimientos que uno como ser humano tiene. Así es. Ahora, algo que quisiera decir sobre eso. Estoy buscando el pasaje: si tu hermano pecare contra ti, bueno, aquí está hablando de hermano. De pronto no aplica tanto para ese caso en que ese violador no era tu hermano, obviamente. Diga, pongamos el caso que era una persona que no era. Dice: si tu hermano pecare contra ti, repréndele, dijo Jesús, y entonces si se arrepintiere, perdónale. Aquí quiero aclarar algo. El perdón que nosotros ofrecemos requiere, según el pasaje, que el que te ofendió se arrepienta. ¿Cómo así? Tú no puedes decirle a alguien, ojo, no es que vas a no guardes el rencor, pero la expresión de te perdono debería ir consecuente a que él se acercaba a ti a pedirte, porque el pasaje dice: repréndelo, dijo Jesús, entonces si se arrepintiere, perdónale. Es como dando a entender, y si él no se arrepiente, ¿cómo tú vas a efectuar el perdón hacia él? Esto no quiere decir que tú vas a ir con un odio hacia él, pero tú no puedes ir abaratando el perdón de manera de que él no está ni arrepentido y tú estás perdonando. Quiero que de pronto me entiendan aquí, no me confundan. No es que tú no has podido dar el perdón. Tú estás dispuesto a perdonar, pero si él no se arrepiente, ¿cómo él recibe el perdón? Ya entiendo esa parte. Por lo tanto, es aquí también un llamado a ser equilibrados con esta parte. ¿Algún otro aporte o pregunta? Sí. Bueno, buenos días, hermanos. Muy importante la enseñanza de la mañana de hoy, que nos habla acerca del amor. En Primera de Pedro nos dice de que el amor cubre multitudes de pecados, y es por medio de ese amor que Dios se glorifica en nuestras vidas, porque es que no es fácil perdonar. Es que nosotros, recuerden que tenemos la vieja naturaleza, que ella a veces quiere buscar venganza propia, exaltarse, ¿cierto? Por mano propia. Y de ahí es importante que nosotros apliquemos los preceptos bíblicos de amarnos los unos con los otros. Ahora bien, en el libro de Efesios nos habla también la palabra de que debemos de airarnos, pero no pecar.
¿Y qué significa esto? Significa que nosotros, como nuestra vieja naturaleza, significa que nosotros ahora, no que yo soy cristiano y a mí no me molesta lo que las otras personas hagan, porque sería totalmente una mentira, ¿cierto? Como cristianos tenemos sentimientos y hay muchas conductas de que las personas de pronto harán de que nosotros nos vamos a exaltar. Pero de allí es importante aplicar lo que dice precepto bíblico, de que airaos, pero no pequéis. Y entonces, ¿cómo es así que nosotros podemos ponernos airados con alguien, pero no pecar? Bueno, lo que usted comentaba en la enseñanza, cuando usted no desea mal a esa persona, ¿verdad? Cuando usted no maldice a esa persona de pronto por lo que ella cometió contra usted. Ahí nosotros estamos aplicando el precepto bíblico. Airaos, pero no pequéis, ni dar lugar al diablo. Ahora bien, estamos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Estamos llamados a amar a nuestros enemigos, ¿cierto? Pero también el salmista nos enseña de que debemos de orar porque Dios nos proteja de esos enemigos. Aquí hemos hablado toda la mañana de que debemos de orar por los enemigos y seguramente debemos de hacerlo así. Pero también la palabra de Dios nos enseña de que debemos de orar por esos enemigos para que, decía el salmista, que los pies que se apresuran para derramar sangre inocente. Decía que caigan lazos o presos de sus propios lazos. O sea, y dice de que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. O sea que simplemente estamos llamados a orar por los enemigos, pero también a orar por la protección de Dios contra esos enemigos. Muchas gracias. Así es, hermano, totalmente. Por lo tanto, lo que decía, el amor y el orar por los enemigos no nos exime a nosotros de las responsabilidades civiles que nosotros tenemos de alguna manera refrenar el mal en la sociedad. Luego entonces no es incompatible que el amor al enemigo me impida a mí hacer cualquier proceso de denuncia ante el mal que en nuestra sociedad encontremos. Terminamos, ya no hay ningún aporte ni pregunta, oremos. Padre eterno, te damos gracias.